Lo que defendía don Carlos era la vuelta a la monarquía católica de siempre, a los fueros, a la tradición, a la España imperial. Ella Ujú. pronto va a hacer 200 años de boina carlista. Por eso yo no creo en la democracia ni en la democracia liberal. Se confunde democracia con votar cada 4 años. Y eso es una pantomima. Ahora no hay rebeliones, ahora hay una marcha, una manifestación que grita Sánchez a prisión y poco más. El Estado es masónico. El Estado, si no es católico, va a ser masónico. Ritos de la masonería son ritos judíos con contraseñas en hebreo. El sistema financiero está construido sobre aire. Y me dirás, ¿cómo es posible que Trump y Putin tengan rabinos? Pues sí, los tienen y son amigos. Trump, para los judíos, es el Mesías de Edom, el Mesías de Occidente. Es quien les ayudará a construir su tercer templo en Jerusalén. Pues nada, Miquel, quiero que me cuentes un poquito de tu ideología política y todo el tema, ¿no? Sí, pues mira, a mí la historia me ha gustado desde siempre, es algo que siempre lo he estudiado yo por mi cuenta y de hecho ahora estudio la carrera de historia en la Universidad de Valencia. Pero ya no solo es eso, sino que siempre he tenido esa inquietud por estos temas más ocultos, por así decirlo, ¿no? Más metapolíticos. Entonces me preguntas mi ideología, yo no diría que tengo una ideología, sino más bien unas ideas, porque las ideologías son maneras de concebir la realidad a partir de un único elemento. Por ejemplo, los comunistas cogen la clase, la subliman y a partir de las clases y la lucha de clase lo explican todo, ¿no? Entonces yo no tendría una ideología, yo tendría un ideario que es el ideario carlista, que es Dios, patria y rey, que es la tradición de las Españas. Ese sería mi ideario. Por curiosidad, ¿ese ideario solamente lo tienen los carlistas? Sí, efectivamente, es el lema carlista Dios, patria y rey. Incluso Dios, patria, fueros y rey. Es lo que han defendido los carlistas y por lo que han combatido en varias guerras civiles ya. O sea que tú ahora mismo te defines como carlista, Sí, sí, a muerte. pero solamente por lo de Dios, patria y rey, o también porque realmente crees que Carlos debería de haber asumido el trono. No, obviamente, el carlismo es ante todo una cuestión dinástica. Obviamente, don Carlos tendría que haber sucedido a su hermano Fernando, no Isabel, porque las leyes sucesorias del momento le daban el trono a don Carlos. Isabel reinó a partir de una usurpación que fraguaron elementos revolucionarios para hacerse con el trono en España, aprovechando la debilidad del rey Fernando. Debería haber reinado Carlos y por eso hubo una guerra civil de 7 años donde la mayoría del pueblo español apoyaba a don Carlos. Y ¿Y eso por es qué así acabaron en la perdiendo? historia. Acaba perdiendo por varios factores. Para empezar, primero porque ya el mismo rey era un santo, ¿no? Era un santo y los santos en la guerra, pues, no casan muy bien. El rey Don Carlos tenía la oportunidad de tomar Madrid y no quiso entrar porque prefería pactar con la reina María Cristina. Pero las tropas carlistas estaban asediando Madrid y no se entró porque no se quiso. También, vamos a ver, al final los liberales contaban con todo el aparato del Estado, los impuestos, los recursos, el ejército y las tropas carlistas eran voluntarios. No, y sobre todo también se perdió por las traiciones dentro del bando carlista, porque hubieron traidores como el general Maroto, que hicieron un pacto con las tropas isabelinas y luego fusilaron a los que no querían rendirse. Entonces a O eso sea se debe que, la derrota del carlismo en la Primera Guerra. o sea que hubo desde dentro del carlismo olas reaccionarias que fueron en contra de ese movimiento, de esa guerra, porque iban entonces a favor de los isabelinos. ¿Por qué iban a favor de los isabelinos si los carlistas tenían un mejor ideario político? A ver, en esta lucha, en la lucha carlista se dan dos cuestiones. Es la cuestión de la dinastía y la cuestión de la política o de la ideología, ¿no? En la cuestión, por eso en el bando isabelino también había tradicionalistas. Había tradicionalistas, pero que prefería que reinara Isabel, ¿no? Y en el bando carlista había gente que no era tan tradicionalista, como es el general Maroto, y que por tanto no le importó.
hacer transacciones con la dinastía usurpadora. O sea que también les beneficiaba en parte que siguiese estando esa dinastía usurpadora de la que hablas. Sí, efectivamente, de hecho lo que hace esta dinastía usurpadora es crear nuevos títulos de nobleza, ennoblecer a la burguesía y como Hmm. que se apoya en la nueva clase social de la burguesía. Porque, ¿qué hace la dinastía usurpadora? Todo lo que son las propiedades comunales, las propiedades gremiales de los pueblos, los monasterios, los templos, las iglesias, todo lo desamortiza, que es decir, que lo expropia y lo vende, ya que lo vende a la nueva burguesía. Por tanto, la nueva burguesía es la más interesada en que perviva esta usurpación y esta revolución, ¿no? Sí, o sea que ellos son los más interesados en que siga todo tal y como está, para darle los Sí, menos privilegios posibles a las clases más bajas que hay, ¿no? efectivamente, porque todo lo que es la desamortización que se da en bachiller, en los colegios, se da todas estas cuestiones como que se pasa de puntilla, ¿no? Y en verdad no se entiende la España de hoy sin estas cuestiones. Las desamortizaciones, que por cierto la llevó a cabo un ministro judío, que era Mendizábal, pues lo que hace es expropiar todas las propiedades que no pertenecen al Estado, que en esos momentos era la mayoría de las propiedades, y las revenden a la burguesía. Entonces, ¿qué pasa? Que los campesinos que durante siglos han estado trabajando sus tierras, que en teoría eran del señor, pero bueno, eran sus tierras, ellos las cultivaban, las heredaban, las partían y luego pues le pagaban algo al señor, ¿no? Pero lo que hace el Estado liberal es expropiar todas estas tierras y venderlas a quien puede comprarlas. Entonces toda esta masa de campesinos se proletariza y tiene que emigrar a las ciudades a malvivir en pésimas condiciones. Y eso es el mejor caldo de cultivo para ideologías como el socialismo o el anarquismo. O sea que tú crees que está directamente relacionado el hecho de que Isabel esté en el cargo con la ola de ideologías reaccionarias. Sí, bueno, ideología reaccionaria sería la mía, ¿no? Reaccionaria contra la revolución. Eso serían ideologías revolucionarias. Sí, es que va aparejado, o sea, usurpación y revolución en general en Europa, pero en España sobre todo. Vemos ahora quién ocupa el cargo, ¿no? Felipe VI, Felipe Juan. A mí no me gusta llamarlo Felipe VI. Le llamamos Felipe Juan, ¿no? Y entonces ha hecho un discurso en la ONU ahora y ha venido a defender que si el feminismo, que si el cambio climático, que si las libertades sexuales y reproductivas. O ¿Entiendes sea, se cómo llama Felipe Juan. se llama Felipe Juan? Sí, sí. Qué Felipe bueno. Juan de Borbón. Y es Hostia. quien ocupa la zarzuela ahora mismo. Claro, ¿cómo van a echar a los ocupas? ¿Cómo, no, cómo van a echar a los ocupas si manda un ocupa en la Casa Real? Vale, ¿y por qué piensas que él es un ocupa? Porque a raíz de Isabel no debería haber salido él. No, porque aquí tenemos que tratar dos cuestiones. La cuestión de quién tocaba suceder y tocaba suceder a don Carlos. ¿Por qué? Porque en esos momentos estamos hablando de 1833, ¿vale? Que reinaba Fernando VII y estaba en vigor la ley de sucesión de 1713, por la cual las mujeres quedaban excluidas del trono. Entonces, Fernando VII no tenía hijos varones, tenía a su hija Isabel, pero claro, tenía un hermano y tenía que suceder él. ¿Qué pasa? Que los liberales hacen ahí unos tejemanejes, aprovechando la enfermedad del rey, y piden como que el rey derogue esa ley de sucesión y el rey la deroga, pero luego se arrepiente y deroga la derogación y luego la vuelve a derogar otra vez. Y en fin, son leyes fundamentales, las leyes fundamentales de un reino no las puede derogar el rey porque sí. ¿Por qué? Porque las leyes fundamentales las hace el rey en colaboración con las cortes. Y si tiene que derogarlas o modificarlas, tiene que hacerlo con colaboración de las cortes. Y ahí no hubo colaboración de las cortes, ni las cortes pidieron que se derogara esa ley. Fue el rey con su camarilla de ministros liberales, la infanta Carlota también, que estaba afiliada a una logia, y entonces estaban haciendo sus tejemanejes. Entonces, claro, cuando muere Fernando, mucha gente entiende que esos son actos ilegales, lo que se ha hecho con la ley de sucesión, de derogarla de esa manera. Y por eso mucha gente se lanza a las armas en defensa de su rey
Pero ya no solo es eso, porque si hubiera sido simplemente una cuestión dinástica, lo mismo el carlismo no hubiera cobrado tanta fuerza. También es importante el trasfondo que hay detrás. O sea, detrás de la dinastía usurpadora está el liberalismo, está la revolución. Lo que defendía don Carlos era la vuelta a la monarquía católica de siempre, a los fueros, a la tradición, a la España imperial. ¿Eso quiere decir retraso o volver al siglo XV, XVI? No, significa la esencia de la tradición, la esencia de las instituciones españolas, renovarla, mantenerla y mantener todo lo posible y lo que no es posible, pues mejorarlo. Obviamente no vamos a vestirnos aquí como si estuviéramos en el siglo XV, pero ¿por qué si tenemos unas instituciones que han funcionado durante siglos? Porque tiene que venir un gobierno usurpador apoyado por Inglaterra, apoyado por las logias, apoyado por la judería, hacer tabla rasa de todo lo que existe en España y crear un orden constitucional nuevo, que luego no permanece, crean otro orden constitucional, luego otro, y ya llevamos como 7 o 8 constituciones. Vale, pero ¿tú crees en la democracia a día de hoy? Porque si no crees en la democracia a día de hoy y me estás hablando de que los isabelinos modificaron varias veces el tema de las cortes, la constitución y todo eso para llegar al cargo, ¿no crees tampoco en que Carlos sea rey por la vía democrática, puesto que tú no crees en esa democracia? ¿O sí? Depende de qué entiendas por democracia. A ver, la democracia es una forma de gobierno, ¿no? Hay 3 formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Lo que pasa es que en estos tiempos modernos se absolutiza la democracia y además hay varias formas de democracia. No es lo mismo una democracia tradicional, popular, cristiana, basada en las costumbres del pueblo, a la democracia liberal a la que estamos acostumbrados, que es una democracia en la que la verdad la decide la mayoría, en la que el bien, la verdad, la belleza, lo que es bueno, lo que es justo, lo decide el voto, lo deciden unas oligarquías que manipulan la opinión pública para ganar votos y luego así se legitiman. La democracia es un sistema que se legitima a sí mismo. Por ejemplo, la monarquía le debe su poder a Dios, le debe su poder a las leyes tradicionales de cada pueblo. La democracia no tiene límites más que los que ella quiera imponerse a sí mismo. Por eso yo no creo en la democracia ni en la democracia liberal, porque en la monarquía católica española había monarquía, había aristocracia y había democracia. Pero democracia a nivel de pueblo, a nivel de gremio. Es que hoy en día se confunde democracia con votar cada 4 años, y eso es una pantomima. Antes había democracia porque la gente participaba en su gremio, participaba en su pueblo, participaba en las cofradías, participaba en su universidad. Ahora todo viene de arriba, viene de un Estado centralizador absoluto que lo ha monopolizado todo y que desde arriba va imponiendo sus leyes a la gente. Y la O gente sea se que... piensa que... Sí, 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 dime, sí, dime. dime. Vale, pues que tú crees que antes había un sistema más libre de decisión entre las personas, o de libre unificación, de libre cooperación, pero que ahora está Sí, todo unificado en el Estado y en el poder que usurpa las libertades, básicamente. sí, vamos a ver, antes lo que había eran fueros, ¿no? ¿Y qué son los fueros? Como leyes propias de cada organismo social. Antes se entendía a la sociedad como un organismo vivo que tiene varios miembros, ¿no? Pues la cabeza es el rey, los brazos es la nobleza, el clero. Luego tienes las piernas, que son los gremios, los pueblos, los municipios, los diversos reinos. Estaba el reino de Valencia, el condado de Barcelona, el reino de Galicia, el señorío de Vizcaya. ¿Sabes? Y cada realidad social, cada corporación, cada institución tenía su propia ley. Y el rey que hacía respetar las leyes de cada corporación, de cada institución social, las respetaba. Ni imponía sus leyes, ni se saltaba esas leyes. Eso era despotismo. Y obviamente cuando había despotismo y tiranía, la gente se rebelaba. Habían rebeliones, siempre han habido rebeliones. Ahora no hay rebeliones, ahora hay una marcha, una manifestación que grita Sánchez a prisión y poco más, y así no se hace nada. ¿Tú crees que antes había más libertad ciudadana de decisión? Sí, claro, totalmente, Pero totalmente.
¿Tú crees que hemos avanzado como sociedad, que ahora vivimos mejor? ¿O cómo catalogarías ahora mismo el sistema actual en el que vivimos? Bueno, depende de cómo se mire. Si lo miramos a nivel de que antes íbamos en burro y ahora vamos en coche, pues obviamente hemos mejorado. Pero si estamos en el nivel de que antes, yo qué sé, la gente quería llegar virgen al matrimonio y se casaba una vez. Y ahora la gente están todos viviendo la vida loca, nada dura. Hoy estoy con una, mañana con otra, pues yo creo que en eso no hemos avanzado, Mm. ¿sabes? ¿Y qué opinas de que ahora mismo no se tenga tanto en cuenta a la Iglesia o a Dios en el Estado? Pues que eso es la principal consecuencia de la acción de la masonería en el Estado. Quiero decir, De la toda masonería. la- sí, sí, sí. La masonería funciona como una religión alternativa y hoy se dice el Estado es laico, el Estado es aconfesional. No, perdona, el Estado es masónico. El Estado, si no es católico, va a ser masónico. No es ateo, no es... No, va a ser Vale, masónico. Ah, vale, ahora, vale. ahora. ¿Qué catalogarías lo que es la masonería para la gente que no lo sepa? La masonería es una organización secreta que tiene un único fin, que es ayudar a los judíos a hacerse con el dominio del mundo. Esto no es una afirmación gratuita, o sea, en los altos grados de la masonería hay judíos, los ritos de la masonería son ritos judíos con contraseñas en hebreo, usan el calendario hebreo, sus mitos son hebreos, la masonería es hebraísmo puro. Entonces, claro, es como una fuerza de dominio del mundo, de dominio de los países. Cogen el Estado y no lo sueltan y hacen tienen una nueva influencia que como se sirven de su secretismo, la gente no se cata de esa influencia, pero ahí está. Y cuando empiezas a estudiarla, cuando empiezas a tirar del hilo, no puedes no verla, la ves en todos lados. Pues eso es la ¿Y, masonería, es una organización para hacerse con el poder del mundo. y hay pruebas de esto? ¿O desde cuándo existe? ¿Cuál es la historia de esta masonería de la que hablas? Pues la masonería institucionalizada como tal existe en el siglo XVIII, pero lo que es la tradición masónica existe desde hace siglos, incluso hay quien la remonta a los mismos tiempos de Cristo, desde que mataron a Cristo y que luego pues ese mismo Sanedrín que lo condenó, ese consejo judío que lo condenó y que luego empezó a perseguir a los primeros cristianos, pues ya habría creado ahí como una base, como una organización secreta de judíos, pero bueno, que esto ya son especulaciones. En el siglo XVIII existía la masonería y seguramente antes también. De ¿Y hecho, hay quien dice también, sí, sí, dime, por qué crees que les beneficia ser secretos y que solamente se especule con su existencia? porque el secretismo les ampara de muchas cosas. Quiero decir, si tú pretendes alterar el orden social de muchos reinos, eh, alterar su orden, transformarlos, hacerte con el poder, pues obviamente si lo vas pregonando, seguramente los poderes de ese reino te van a encarcelar, te van a fusilar, te van a reprimir. Entonces es mejor llevar estas cosas en secreto y es lo que continúan haciendo. ¿Qué pasa? Que a día de hoy la existencia de la masonería no es ningún secreto. No es ningún secreto. ¿Y por qué no es ningún secreto? Porque la masonería a día de hoy no necesita secretismo para llevar a cabo sus maniobras. Hay leyes masónicas como la ley de separación de la Iglesia y del Estado, que está a la orden del día y no es ningún secreto. Ahora O sea mismo, que, dime. o sea que tú crees que detrás de los estados hay poderes secretos. Por ejemplo, estuve de viaje en Nueva York y vi que el 65-70% del oro que se movía en Nueva York era propiedad de familias judías. Sí, ¿Tú crees que todo esto está relacionado a nivel mundial con que son los líderes del mundo en secreto? sí, totalmente. Ellos manejan todo el sistema financiero internacional, lo manejan ellos. Y como vivimos en tiempos del capitalismo, la base de todo es el capital. ¿Quién maneja el capital? Ellos, pero desde siempre. Se han ido enriqueciendo durante siglos y ahora mismo tienen atado a todos los países con la deuda. La deuda de todos es que es impresionante.
Entonces, a través de la deuda nos mantienen sujetos a todos, luego esa deuda se traduce en políticas tributarias, en confiscaciones, en inflaciones. Claro, entonces te pones a pensar a quién se le debe tanto dinero y siempre se le debe a los mismos. O sea que ellos manejan los periodos de crisis, las acciones, las principales fluctuaciones económicas a nivel mundial. Sí, todas las crisis las manejan ellos. Además es muy fácil cuando, no sé, supongo que tú sabrás de análisis técnico, de gráficos, de cotizaciones, tal. Pues cuando te pones a estudiar estos gráficos, dices, uy, está el gráfico dice que viene una crisis, el gráfico dice que el dólar está para subir, que el dólar está para caer, ¿sabes? Y justo cuando el gráfico indica eso, resulta que el presidente de la Reserva Federal te dice algo, o resulta que Donald Trump emite una ley, o que, ¿sabes? Es como que ellos saben leer los gráficos, saben en qué punto está el mercado y aprovechan eso para hacer sus crisis, para hacer sus cosas. Las crisis vienen, todos los periodos alcistas o bajistas en los mercados, vienen precedidos de una fase de acumulación de capital en la Mm. que ellos van acumulando capitales, van acumulando recursos antes de despegar el precio. Entonces, cuando toda la gente está vendiendo, ellos, los poderosos, están comprando. Y cuando la gente deja de vender, porque ya no hay nada más que vender, y ellos lo han comprado todo, entonces ellos, los poderosos, empiezan a vender todo lo que tienen. Y así se enriquecen. Y siempre y durante siglos vienen haciendo la misma táctica. Y siempre es lo mismo. Y es tan simple que da vergüenza de lo simple que es y de que no pase nada. Y Porque les hoy sigue en día, saliendo. claro, y se sigue haciendo y no pasa nada. Y el sistema financiero está construido sobre aire y no sobre nada real. Y el día que si fuéramos todos a sacar el dinero al banco, no se podría, porque ese dinero no existe. Vale, pero entonces tú me estás diciendo ahora que el tema de la masonería viene del siglo XVII, de sobre todo el viejo continente, que es Europa, y probablemente también de Estados Unidos. ¿Tú crees Sí, ahora mismo que a día de hoy el presidente del país más rico del mundo, que es Estados Unidos, que es Donald Trump, es masón? yo no sé si es masón. Yo sé que su padre, por ejemplo, construía sinagogas. Esto es interesante de saber, porque por ejemplo él se junta con rabino, de hecho su rabino es amigo del rabino de Putin, y me dirás, ¿cómo es posible que Trump y Putin tengan rabinos? Pues sí, los tienen y son amigos, y de hecho Trump para los judíos es el Mesías de Edom, el Mesías de Occidente, es quien les ayudará a construir su tercer templo en Jerusalén. Y ya vemos que desde que ha llegado el Mesías Trump, que han intentado matarlo 2 veces y ha sobrevivido, porque para eso es el Mesías, pues ha llegado a la Casa Blanca y ha empezado una política de protección a Israel. No la ha empezado, la ha continuado, pero más agresiva, de protección a Israel y de carta blanca para todo. En las Naciones Unidas llevan muchos intentos de querer parar esta guerra y siempre se opone Estados Unidos, siempre el veto es de Estados Unidos. O sea que le Entonces, han catalogado así desde las élites masónicas a Donald Trump. sí, sí, él es el Mesías de Edom. Joder. Pero ¿tú crees que detrás de todo el tema del conflicto de Israel hay intereses económicos por parte de Estados Unidos? Hay intereses económicos, claro que sí, todos los recursos de la zona, pues madre mía, se cargaron Irak, han destruido Siria totalmente, ahora han puesto un yihadista ahí al mando de Siria, Irán se lo cargarán cuando haga falta, no se cargan Arabia Saudí porque es aliada, pero todos los países de la región que les llevan la contraria se los cargan, y es por una cuestión de recursos. Pero más allá de eso, cuando nos ponemos a estudiar la masonería y la judería, eh, siempre hay temas más profundos, más espirituales. Ya dejamos el plano de lo económico y vamos al plano de lo religioso. Y en el plano de lo religioso lo que quiere este pueblo judío es volver a la que consideran su tierra, echar de ahí a todos los que vivían y a crear ahí un estado, que es el Gran Israel, que se extiende desde la península del Sinaí hasta Mesopotamia. No es la franja del Estado de Israel de hoy. No, no, no. Se quiere quedar todo lo que es Mesopotamia. Y eso es lo que quiere hacer.
Y eso es, lo Actualmente, hacen, dime, actualmente Mesopotamia, ¿qué país es? ¿O qué Irak. países crees tú que quieren invadir para tener su tierra sagrada? Pues Irak, Siria, Líbano, Jordania, hasta Irán, vamos, desde el mar hasta Irán. O sea, que tú crees que su plan de expansión, ¿en cuántos años vista prevés que tengan intenciones expansionistas? Como ya se está viendo con la Franja de Gaza. No lo sé, de momento Siria ya se la han cargado. Ahora mismo Siria, que pasó de... Siria era un país laico, donde obviamente habían musulmanes, pero también habían cristianos y todos vivían en convivencia. Igual que en Irak, igual que en Libia. Y se han cargado al Assad como si fuera un dictador terrible y han puesto un yihadista, que ahora está matando cristianos, está matando a otros musulmanes. Entonces estas operaciones duran décadas. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros solo tenemos una vida. Tenemos como mucho vamos a durar 100 años. Pero esta gente, como se perpetúa a través de linajes y a través de organizaciones, no les importa morirse y no ver el resultado. Ellos van haciendo poco a poco, hasta que consiguen su objetivo. Tú piensas que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial tenían que ver con todo lo que está pasando ahora, con el tema de Gaza. Y la Tercera Guerra Mundial que se aproxima también tiene que ver con esto. Y siempre es lo mismo, siempre es el pueblo judío a ver cómo consigue sus objetivos de dominio mundial. Entonces, ¿tú crees que el tema del holocausto fue... ¿Qué opinas del tema del holocausto, mejor dicho? Porque si me estás diciendo que ahora mismo todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, tuvo un interés meramente masónico o judío, ¿cómo crees que ocurrió esta catástrofe de vidas humanas? ¿Crees que existió también por una parte? ¿O cómo crees, qué crees? Bueno, yo respecto al holocausto no sé mucho, la verdad, porque no es un tema que la haya estudiado. Sí que tengo ahí varios libros que dan unas versiones que no son las versiones oficiales, ¿sabes? Mm, sí que está claro que el objetivo de todo esto era luego tener una excusa, ¿no? Para crear el Estado de Israel. Decir, mira, los europeos nos habéis matado y si no queréis ser considerados como nazis, tenéis que llevarnos a Palestina y tenéis que protegernos. Y hoy en día todo el que habla de estas cosas, como yo, o todo el que se opone a todas estas políticas, nazi, antisemita, Hitler, y siempre se usa de como para atacar a quien piensa contrario. Y eso es para lo que sirve hoy el holocausto. Una cosa es lo que el holocausto fue y otra cosa es cómo se utiliza a día de hoy, que obviamente se utiliza con tintes políticos, porque para holocausto lo que están haciendo en Gaza, eso sí que es un holocausto. No puede ser que mmm, te excuses en un holocausto, en un genocidio que hicieron los alemanes para cometer tu otro genocidio, ¿sabes? ¿Y por qué crees que no los dejan con vida o les dejan salir de forma pacífica? ¿Por qué crees que realmente están haciendo un genocidio? ¿Los consideran inferiores? ¿Los consideran gente peligrosa para su religión o para su tierra sagrada? Porque yo sinceramente no entiendo por qué les beneficia matar a tanta gente y tener toda la opinión pública en su contra. Porque sí que es verdad que el ser humano lo que tiene es que no nos acordamos en 2 o 3 años de lo que ha ocurrido. Entonces, si Claro. ahora mismo ellos también matan gente, dentro de 2 o 3 años el mundo ya estará pensando en otra cosa. Nadie se acordará, pero eso seguirá estando ahí, ¿sabes? La sombra de Sí. tantas muertes seguirá estando ahí. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué les beneficia matar a esta gente en vez de liberarle y que se vayan a otro sitio? Bueno, pues como he dicho antes, en estas cuestiones hay que ver el plano religioso, el plano metafísico. Hoy en día, como se ha desterrado la religión de todos los lados, pues no se entiende nada. Pero cuando ves la religión del pueblo judío, por la cual ellos son el pueblo elegido de Dios y todos los demás pueblos de la tierra somos sus esclavos, no les importa matar a los esclavos, no les importa incluso hacer un sacrificio ritual, una hecatombe, un verdadero holocausto, que es lo que están haciendo en Gaza. ¿Por qué? Porque ellos antes de construir el templo tienen que purificar la tierra santa, tienen que purificarla, tienen que liberarla de los ídolos. ¿Quiénes son los ídolos? Pues todas las religiones que no son ellos mismos. Ellos tienen que hacer esta hecatombe, este sacrificio ritual,
Y por eso están matando. A ellos les da igual la opinión que tenga el mundo de ellos. Siempre les ha dado igual, han hecho lo que han querido. Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Porque muy bien, la gente puede estar harta de esto y puede subir una foto a Instagram y puede incluso hacer manifestaciones. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? Ellos tienen las armas, ellos tienen los tanques, las bombas, no pasa nada. Se ríen de todos. Entonces les da Vale, igual. sí, sí, a raíz de esto, que he visto que en las últimas semanas ha salido una flotilla de personas desde aquí, desde Barcelona, dirección allí. ¿Qué crees que va a pasar con esta gente y qué crees, por qué lo están haciendo? ¿Por qué crees tú que lo están haciendo? ¿Lo están haciendo con un fin realmente voluntario para ayudar a las personas? ¿Lo están haciendo con un fin, con un rédito económico, con un fin político? ¿Tú realmente crees que quieren ayudar a estas personas? Y sobre todo también, ¿cómo crees que van a acabar estas personas? Porque Israel les está avisando de que no van a poder entrar en su tierra o en lo que ellos consideran su tierra, sus aguas. Sí, bueno, a ver, no sé mucho de esta flotilla, la verdad. Pues supongo que tendrán buenas intenciones, pero lo más seguro es que le peguen un tiro o que los encarcelen o que se achanten, ¿sabes? Pues una flotilla, ¿qué va a hacer? ¿Una flotilla de qué? ¿Qué va a hacer? Nada, no va a hacer nada, es lo que hay. Son medidas simbólicas. Creo que está el gobierno de España metido en esto, entonces son medidas simbólicas, cosméticas, que no sirven para nada. Entonces, pues con una flotilla no vas a acabar el conflicto, ¿sabes? Mm. Vale, vale, vale. Y tú has dicho que la masonería lleva años y años y años de historia, ¿vale? Pero ahora mismo estamos viendo que están surgiendo nuevas potencias mundiales que yo no sé si están lideradas por los masones, pero tú me acabas de comentar que Rusia o Putin, que es el presidente de Rusia, tiene el mismo maestro de la sinagoga que Trump. Pero, por ejemplo, luego también tenemos países importantes como está siendo ahora los BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China. Eh, ¿Cómo crees que va a pasar esto en la masonería? ¿Crees que van a seguir teniendo el nivel mundial del máximo, de ser la máxima potencia en secreto? ¿O crees que ahora van a salir nuevas potencias mundiales que van a romper por completo el orden mundial? No, bueno, a ver, en estos tiempos modernos la masonería lo domina todo. Y cuando digo la masonería no me refiero, no es solo una institución sólida, homogénea, igual en todos los lados, no, podríamos hablar de distintas masonerías, de distintos ritos masónicos, y que en cada país pues manda un rito, mandan unas formas, ¿no? Por ejemplo, has hablado de China, pues te voy a dar un dato que seguro no sabías. Existen judíos chinos que tienen cara de chinos, ¿sabes? Y están así achinados. Y son judíos. En secreto ellos mantienen sus tradiciones, se circuncidan, tienen su religión, pero tú los ves por fuera y son chinos. Ya que los españoles no sabemos distinguir un japonés de un coreano, de un chino, de un tailandés, pues mucho menos vamos a distinguir un judío chino, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú crees que Entonces, realmente los gobiernos chinos son sí. liderados por los masones en secreto también? Hombre, son comunistas y el comunismo lo dirige la judería, siempre. Siempre. En Rusia fue igual. Lenin era judío. Stalin era judío. Mao tengo entendido que era judío. Yo no sé Xi Jinping y Putin si son judíos. Sí que sé que Putin tiene un rabino, por ejemplo. Sí que sé que en Rusia, o sea, perdón, en China son comunistas. Y el comunismo lo fundan judíos, lo dirigen judíos y ya está. Porque Rusia, o sea, perdón, China tampoco te creas que está haciendo mucho con el tema de Israel, más que declaraciones, oh, esto no puede ser, esto hay que hacerlo conforme al derecho internacional. Pero se queda ahí. Y al final, por ejemplo, en China, ya que has hablado de ella, en China hay judíos desde hace siglos. Ellos estaban a lo largo de toda la ruta de la seda como prestamistas, cambistas, y ellos ya estaban en China. Y entonces, en China, antes de instalarse el régimen comunista, hubo una guerra civil tremenda, igual que en Rusia, igual que en España no cuajó el régimen comunista, gracias a Dios, gracias a los carlistas también. Pero en China sí cuajó el régimen comunista y estaba plagado de judíos y sigue estando dirigido por judíos. Cuando hablamos de judíos hay que distinguir entre lo que es el pueblo judío del Estado de Israel. Los judíos están dispersos por todo el mundo y otra cosa es el Estado de Israel.
El Estado de Israel sigue una política, sigue unas líneas de actuación que el resto del pueblo judío puede estar de acuerdo o no, pero ellos siempre mantienen esa solidaridad entre su pueblo, de decir, estemos donde estemos, somos judíos y nos vamos a ayudar y vamos a mirar siempre en nuestro propio beneficio. Eso da igual que sea España, China, Sudáfrica o el Congo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, que al final los judíos, como tú también has dicho, que me ha gustado el punto que has dicho de que nosotros concebimos la vida como algo individual y unipersonal, pero ellos conciben la vida en base a generaciones y generaciones de posible desarrollo económico, social, Claro. tecnológico y tal. Entonces, sí que es verdad que me llama la atención que a nivel cultural ellos están mucho más avanzados en ese sentido que nosotros. Pero China también estoy viendo, por ejemplo, que también van todos a una, ¿sabes? Sí, No sé si siguen estando con los masones, porque sí que es verdad que me sorprende que ahora mismo haya judíos chinos. También he visto que hay persecución de cristianos en China, puede ser. claro, claro que sí, hombre, país comunista. Y además sabemos que el comunismo está dirigido por judíos. ¿Cómo no van a perseguir a los cristianos? Claro que los persiguen, ¿Y claro que por los qué no se habla persiguen. de ello? Porque no interesa, porque ¿quién maneja los medios de comunicación? Los judíos. ¿Y cuál es la religión que más odia al cristianismo? La judía. Desde el primer momento. Mataron a Cristo, mataron a San Esteban, primer mártir, el protomártir que se llama. Persiguieron a los primeros cristianos y han perseguido a los cristianos siempre. Lo que pasa es que en el siglo primero la persecución era tirar piedra a los primeros cristianos y en el siglo XXI es bombardear ciudades enteras, mentir a la población, estrangular la base de impuestos e incluso en otros países cosas más duras, dictaduras, fusilaciones, guerras, etcétera. Vale, Esa es la persecución. ¿y qué diferencia a nivel ideológico, para la gente que no lo sepa, hay entre el judaísmo y el cristianismo? ¿Y por qué unos quieren perseguir a otros? Bueno, esto habría que remontarse al principio de los tiempos, ¿no? Cuando Dios crea todos los pueblos y los pueblos conocían de la existencia de Dios. Bueno, ¿no? Aquí venimos a la historia de Adán y Eva, de cómo se separa todo el mundo y resulta que hay muchos pueblos y cada pueblo se va haciendo su propia religión, ¿no? Está la religión de los indios, de los romanos, de los egipcios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dice, mira, ningún pueblo me está adorando, se han separado todos de mí, yo me voy a escoger un pueblo que me sirva a mí, le voy a dar su propia religión para que me sirva, y de ese pueblo nacerá el Mesías que rescatará a todo el mundo, que lo salvará del pecado, que lo salvará de la muerte, del infierno. Entonces ese pueblo es el pueblo de Israel, es el Mm. pueblo de Israel. Se coge primero a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob. A Jacob le cambia el nombre, le llama Israel. Israel significa el que lucha con Dios o el que lucha contra Dios. Fíjate, se le pueden dar esas dos lecturas. El que lucha con Dios o el que lucha contra Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que este pueblo judío, entre todos los pueblos, era el único que tenía la religión verdadera, la religión revelada. ¿Y qué pasa? Que nace Cristo y viene Cristo efectivamente como Mesías, pero Mesías para salvar a todo el mundo del pecado. ¿Qué pasa? Que los judíos pensaban que el Mesías nacería para liberarlos del yugo romano y hacer de Israel una nación independiente, como en tiempos de Salomón. Claro, Cristo viene contra esto, viene a predicar la salvación del alma, a luchar contra el pecado, y esto los judíos, que eran materialistas y carnales, no lo entendieron y lo mataron. Y a día de hoy lo siguen así. A día de hoy siguen pensando que ellos son el pueblo elegido y que tienen derecho a dominarnos a todos. Y es lo que hacen. Vale, ¿y por qué crees tú realmente que el cristianismo eh, es la religión base? Porque también hemos visto que a lo largo de la historia ha habido muchas religiones, religiones paganas, estilos de creencias. ¿Por qué crees en este caso que el cristianismo es la buena religión, ¿sabes? Hmm. Pues en primer lugar por la fe. Y la fe es una virtud sobrenatural que te hace creer en lo que no ves, ¿no?
Entonces es una certeza que quien no tiene fe, lo mismo se le hace difícil de entender, ¿no? Es como uno que está muy enamorado de su novia y otro que no se ha enamorado nunca y no sabe lo que es el amor. Pues por más que le expliques lo que es el amor, lo mismo hasta que no lo experimenta no lo sabe. Entonces, en primer lugar, creo que el cristianismo es la religión verdadera por fe, pero también por razón, de decir, hay unos motivos, unos argumentos racionales por los cuales yo soy cristiano y yo creo en Dios. El primero es que Dios existe, obviamente. Dios existe y como Dios existe nos ha creado. ¿Y qué otra premisa hay? Existe el mal, existe el pecado, existe la muerte. Y entonces hay una religión que viene a luchar contra todo esto, que es el cristianismo. Yo creo en Jesucristo, yo le rezaba a Jesucristo y a mí me ha hecho algún milagro, a mí me ha concedido cosas, me ha salvado, yo he llegado a llorar comulgando. Entonces es una experiencia que yo para, yo recomendaría a todo el que no tiene fe y quisiera profundizar en esto que rece, que pida la fe. Si tú le pides la fe a Dios, Dios te la va a dar. O sea, ¿tú crees que la fe da esperanza en tu vida? Sí, la fe, la esperanza y la caridad son las tres virtudes básicas del cristianismo. Vale, entonces tú ahora mismo, ¿cómo concibes la muerte? La muerte como el fin de esta vida, pero no el final de la vida, sino el fin de nuestra existencia en este mundo. Y luego ya pasas a otras dimensiones, ¿no? Llamémoslo así. ¿Y cuáles son estas dimensiones? El cielo o el infierno. El cielo Vale. para los buenos, el infierno para los malos. Y el cielo y el infierno son eternos. Esta vida no es eterna. Esta vida, te das cuenta, todo se acaba, todo se pudre, se derrite, se caduca, se acaban las cosas, hay malentendidos. En el cielo y en el infierno las cosas son eternas. Te quedas en el cielo para siempre o te quedas en el infierno para siempre. Así Vale. concibo yo la Y muerte. sí, 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 tiene, o sea, a mí me parece que también tiene mucho aura de esperanza el tema de concebir la muerte así, ¿no? Como un paso a otra vida que no es tan terrenal, sino es más a nivel espiritual, porque al final todo lo terrenal acaba. Pero en base a esto también el judaísmo creo que también profesa lo mismo, ¿no? También tiene un cielo o también tiene un lugar al que ir después de la muerte. Pero, por ejemplo, tú en tu canción de Fuck Jews. Fuck you, los judíos al demonio han desatado. Con los masones no están dominando. Putos masones no están dominando. Fuck you, los judíos al demonio han desatado. Profesas odio, no esperanza contra ellos. Entonces, por qué hiciste esa canción así y cómo crees que conciben ellos la muerte? Bueno, a ver, yo no es que profese odio, yo lo que intento es relatar unas realidades, ¿no? Que creo que están poco, que se habla poco de ellas y más en el mundo de la música y más concretamente del trap. Cuando estallaremos contra todas estas sectas. Cuando estallaremos contra todas estas sectas. Yo creo que es una buena herramienta para dar a conocer estos temas. Yo de verdad que no he hecho las canciones con ningún odio, sino simplemente para hablar de estas cosas. En todo caso, quienes nos odian son ellos. Eso siempre hay que tenerlo claro. No odiamos nosotros por defendernos, nos odian ellos que nos atacan. Entonces, ¿qué más me habías preguntado? Perdona. Ah, Sí, que sí, de cómo conciben la muerte, ¿no? sí, Bueno, pues ellos, a ver, aquí habría que hablar de la moral, ¿no? No es lo mismo la moral cristiana que la moral judía. La moral judía es la antimoral. Para ellos la moral es hacer lo contrario de lo que manda la moral. ¿Sabes? Puede sonar paradójico, pero ellos, para el cristiano, hacer el bien es hacer el bien. Pero para los judíos, algunas sectas judías, hacer el bien es hacer el mal. Y hacer el mal es hacer el bien. Y esto es paradójico, pero es así. ¿y ¿Por qué? me puedes Porque, dar algún ejemplo para que lo entienda? por ejemplo, en 1666
en el Imperio Otomano surgió un judío que se proclamaba Mesías, ¿no? Que era Sabbatai Zevi, ¿sabes? Creo que era ese, no, supongo que sí. Entonces la moral de estos judíos era mm, romper la moral tradicional. ¿Por qué? Porque ellos en su ideología y en su cosmovisión, lo que es el mundo real, el mundo material, el cuerpo material en el que vivimos, con el que vivimos, todo esto eran trampas creadas por un espíritu maligno, que era el demiurgo, por el cual nos atrapa a nosotros, que seríamos chispas de la divinidad, seríamos parte de Dios, y nos ha atrapado así en los límites de la materia, en los límites del tiempo, en los límites de la realidad. Y entonces, ¿cómo se quebrantan esos límites? Mm, Haciendo lo contrario de lo que nos marcan esos límites, ¿no? ¿Qué es lo racional? Lo racional es esto. Ah, no, es que la razón es mala porque la ha creado el demiurgo. Pues vamos a hacer lo irracional. Por eso estas doctrinas tienden mucho a la droga, porque la droga crea estados alterados de conciencia en lo que nada es racional. Hmm. Sí, sí, totalmente. Wow, qué barbaridad. Joder, me he quedado rayadísimo, ¿eh? Hostia, pero nada, y una cosa, y ahora cambiando de tema, Sí, la bandera que tiene detrás tuya, sí. ¿nos podrías explicar por qué la tienes? Bueno, esta es la bandera de la monarquía católica, ¿no? La bandera, esta es la cruz de San Andrés, del apóstol San Andrés que murió crucificado en forma de X, ¿sabes? Está la cruz normal y está la cruz de San Andrés en la que él murió así. Y esta bandera viene de Borgoña, viene de los territorios borgoñones. Entonces el emperador Carlos I, allá por el 1500, pues adopta esta bandera y la adoptan sus tropas, que son los tercios de España. Luego esta bandera la ha recuperado el carlismo, la ha recuperado la milicia carlista, que es el Requeté, para salir a combatir a los enemigos de España, a los revolucionarios. Y por eso la tengo aquí. Igual que tengo también la boina, ¿no? La boina carlista, que ya Ujú. pronto va a hacer 200 años de boina carlista. No ¿Y esta que me la compré, pero, ¿sabes? hay algún evento o algo? ¿Algún evento carlista? Sí, en Valencia sí. Por toda España y también por Hispanoamérica hay lo que se llama círculos carlistas, círculos culturales, donde pues cada 2 semanas o cada mes, depende de cada sitio, se produce una reunión de más que nada de formación política. No estamos ahí conspirando ni cagándonos en nadie, no. Estamos formándonos. Hay alguien que da una ponencia, pues hoy vamos a hablar sobre la libertad, hoy vamos a hablar sobre la democracia, hoy vamos ¿Y a hablar sobre la monarquía. tú crees que es algo que va a tender a desaparecer en España en los próximos años? ¿El que el carlismo? Sí. Pues fíjate, el carlismo es el movimiento contrarrevolucionario más viejo de Europa y yo creo que del mundo. Mm. ¿Y por qué ha durado tanto? Porque ya vamos a hacer 200 años. Porque tenemos algo que los grupos fascistas o grupos liberales o grupos antisistema en general no tienen. Y es que nosotros tenemos una dinastía de reyes a la que someternos, una dinastía que nos dirige. ¿Sabes? ¿Y por qué se ha mantenido el carlismo? Porque hubo un rey carlista, don Carlos V, luego hubo otro, luego hubo otro, luego hubo otro. Y el rey de hoy, el rey legítimo de España, es Enrique V, Enrique de Borbón, don Sixto Enrique de Borbón. Y Don Sixto. por eso el carlismo perdura, porque tiene una dinastía. Es lo que habías dicho antes de que los judíos tienen ese espíritu de grupo y el resto estamos como individualistas, separados y con Sí. una perspectiva corta de la vida, pues el carlismo no tiene esa perspectiva corta. No es como, por ejemplo, la falange, que la falange a día de hoy está muerta, eh, mm, estuvo durante el régimen de Franco y poco más. El carlismo, ¿qué pasa? El carlismo tiene esta continuidad dinástica
que le permite vivir y que la ha convertido en el movimiento contrarrevolucionario más viejo de Europa. ¿Y tú qué crees que va a pasar con el sistema español en los próximos años? Pues yo creo que algo pasará. Algo pasará, pero esto no puede durar mucho más. Y no es porque yo sea un agorero, sino porque estudias estos 200 años de revolución liberal en España y ves que ningún régimen ha durado 50 años, poco más, ¿eh? El régimen de la Restauración, que empieza en 1876, se acaba en 1931, o sea, poco más de 50 años. Mm. Entonces, Joder, sí, dime. que, que sí, sí, sí. Que entonces, tú, por ejemplo, a nivel de sistema capitalista, ¿tú crees que España va a perdurar tanto en cuanto duren todos los demás países con este sistema? ¿O cómo crees que va a permutar este sistema a lo largo del futuro? Porque también España ahora mismo se está enfrentando a unos problemas, que es, por ejemplo, la más que probable invasión de Marruecos a Sí, territorios como Ceuta, Melilla, Canarias, y no sé sí, si algún día reclamarán lo que era Al-Ándalus. lo Entonces, ¿cómo crees que va a reclamarán. seguir siendo la historia futura de España? Bueno, en la historia, bueno, ahora que has dicho esto de Marruecos, quisiera añadir que los principales aliados de Marruecos son Estados Unidos e Israel, y son quienes arman a Marruecos. También nos arman a nosotros, así es que son los que están preparando este jaleo, ¿no? Yo creo que España sobrevivirá. España sobrevivió 700 años de reconquista, pues supongo que podremos sobrevivir a Pedro Sánchez, ¿no? Supongo que sí. Vale, Hombre, a Pedro Sánchez a lo mejor, pero ¿podríamos sobrevivir, por ejemplo, a una invasión de Marruecos? sí, Porque si Marruecos también lo prepara Estados Unidos y tiene mejores combustibles o energía, llámalo como tú quieras, si el interés económico reside ahora mismo en Marruecos, España pasa a un segundo plano. Entonces van a apoyar antes a Marruecos y probablemente España perdiese una guerra. ¿O no? sí. Es que España seguramente perdería esta guerra y si la gana sería gracias al esfuerzo de los soldados españoles. Pero seguramente España pierda esta guerra y aquí no pasa nada. Ahora mismo Marruecos tiene la misma calidad de armamento superior que la que tenemos nosotros y no para de rearmarse. Y lo rearma Israel. Y efectivamente quiere quedarse Ceuta, Melilla, Canarias, el Sáhara se lo ha quedado. ¿Sabes cómo se quedó el Sáhara, no? Sin pegar ni un tiro. Simplemente mandó civiles a que pasaran al Sáhara y las tropas españolas se retiraron. Se retiraron. Eso fue Franco y Juan Carlos. Aprovecharon que Franco estaba moribundo y entraron en el Sáhara. Y aquí harán lo mismo y no se pegará ni un solo tiro. Luego saldrá el gobierno de España, saldrá una ministra y dirá que es que en base a la convivencia y a la paz hemos preferido ceder porque es que tal, porque hay una población musulmana, que es que no sé qué. Y vendrán con excusas y cuentos. Y venderán lo que es la soberanía española. Y Vale. a no ser Y, que haya una reacción nacional como ha habido, la reacción nacional siempre ha habido, y es el carlismo, que son 4 guerras civiles de reacción nacional contra la revolución, contra lo extranjero, contra lo liberal, contra lo masónico. Tú piensas que España es la única nación que se ha liberado del Islam. Todo lo que es el norte de África era cristiano. Todo lo que es Mesopotamia, el este del Mediterráneo era cristiano. Lo que es Turquía era el Imperio Romano. Y ahora todos esos países son musulmanes. ¿Y qué pasa? Que España no es musulmana porque en España se quiso luchar y se luchó y al final se expulsó a los moros y se expulsó también a los judíos. vale, pero en un futuro, si por ejemplo, como están naciendo más niños y hay una crisis demográfica de personas hispanas Sí, dentro de propio España, ¿tú crees que en un futuro, por la vía democrática, Marruecos se podría llegar a hacer con el control de España y formarse un sí, solo país? Porque si van a nacer más niños de otro país con otra cultura, a lo mejor se llega a un puerto más grande. claro, totalmente. Y esto se enlaza con la pregunta que me habías hecho sobre la opinión de la democracia. Al final, cuando hayan más musulmanes que cristianos, por vía democrática impondrán su ley. Y no podremos quejarnos porque es lo que ha decidido el pueblo democráticamente.
¿entiendes? Entonces es un sistema que no sirve para nada más que para legitimar absurdos y estupideces. Pero lo bueno de España, que no tiene Francia o Alemania o Inglaterra, es que nosotros podemos traer siempre gente de Hispanoamérica. Son 500 millones de hispanohablantes. Esto Francia no lo tiene, Italia no lo tiene. ¿De dónde va a traer italiano? De ningún lado. España siempre puede traer españoles de América. Mm. Entonces España no está perdida. España no está perdida. Lo que pasa es que los españoles estamos tontos. Estamos muy tontos. Estamos muy tontos. Solo se sale a la calle a celebrar si ha ganado el mundial o si este le da un besito a la otra o si no sé qué. Pero qué tonterías son estas. Qué tonterías son estas. Nos tienen aborregados. Vale, vale. Y hablando de este tema, me viene a la cabeza indudablemente la pedazo de canción con la que abriste tu canal de YouTube, que es la de Puta y cocaína en las Cortes de Madrid. Puta y cocaína en la corte de Madrid, puta y cocaína en la corte de Madrid, puta y cocaína en la corte de Madrid. ¿Me puedes explicar un poco por qué hiciste esta canción, con qué intención y cuál fue la repercusión o por qué lo quisiste lanzar? Sí, pues ya te digo, antes lo que es el rap se utilizaba como crítica social para denunciar cosas que no tenían que ser. Y a mí me gusta el trap personalmente, esos sonidos, me gusta ese sonido, el sonido del trap. Y yo digo, pues che, yo para qué quiero hablar de drogas y de violencia y de sexo y de tal, a mí lo que me gusta son estos temas, porque no puedo yo con una base de trap denunciar este estado de cosas. Y eso es lo que hice. Y dije, pues tú ves esa canción de Puta y cocaína en las Cortes de Madrid y el estilo es trap, pero habla de unas temáticas que en el trap no nos han hablado, al menos yo no he escuchado más allá del hincho y tal, pero eso es rap, pero es que yo en el trap no he escuchado mucho tema político y Sí, por eso quise hacerlo. o sea que tú esto lo has hecho como una forma de libertad de expresión, porque tú lo que has hecho básicamente es denunciar la corrupción que sucede en el Congreso de los Diputados, ¿no? Sí, efectivamente. En general denunciar la situación por la que estamos atravesando, ¿no? Todo, porque hablo de muchas cosas, hablo de constituciones, de masones, de liberales, de carlismo, hablo del PSOE, de la usura. No me gusta, no me gusta hablar de cosas generales, sino de decir cosas concretas, decir nombres y apellidos, decir organizaciones, decir la partitocracia tal, no, decir el PSOE y todos los partidos, pero el PSOE. ¿Sabes? No decir, no, es que la gente no se entiende, es que no nos ponemos de acuerdo. No, la Constitución es el problema. ¿Sabes? Decir cosas concretas. Y además, ¿qué pasa? Que estas cosas, estas denuncias, si las haces, si las, por ejemplo, si yo estoy hablando aquí, pues habrá gente que me escuche y habrá gente que pase. Pero si tú le pones estos mensajes con una base, se las pones en una canción, pues la gente lo puede escuchar más, ¿sabes? Pues esa era la intención. Mm. ¿Y tú qué harías para tratar que en España hubiese menos corrupción? Volver a la monarquía católica. O sea, la corrupción y la democracia van juntas, van de la mano. Y esto por una razón muy sencilla. A ver, quiero decir que en otros regímenes no hay corrupción. Sí, corrupción va a haber siempre. Una cosa es corrupción normal y otra cosa es la corrupción escandalosa que tenemos aquí. ¿Y de qué viene? Pues viene de que accede al poder gente que no tendría que gobernar ni que tendría que estar ahí, accede al poder, se quiere quedar unos años, aprovecha ese poco tiempo para robar todo lo que puede y retirarse rico. Antes esto no pasaba, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el rey tenía en propiedad toda España y todos los españoles. Entonces, como éramos su propiedad, como España era su propiedad, a él no le interesaba tener su propiedad desarreglada, vendida, traicionada, asquerosa, no, a él le gustaba tener la propiedad pues bien y a sus habitantes felices y que España esté ahí arriba. Por eso la corrupción es algo endémico de la democracia liberal. Eso me dices, ¿qué harías para acabar con la corrupción? Volver a la monarquía católica. Vale, y a ti, ¿qué opinas
de que pase de una generación a otra el poder máximo de un país? ¿Cómo sería como una monarquía? Como que el poder se transmite hereditariamente. Efectivamente. ¿Qué opinas de este sistema? Pues en una monarquía está bien, claro que sí, porque eso es lo que da continuidad al país. Porque en España en 200 años llevamos no sé cuántos regímenes, no sé cuántos golpes de Estado, no sé cuántas constituciones, porque no hay continuidad. Porque España ha permanecido a lo largo de los siglos, porque había una dinastía. ¿Qué es la dinastía? O sea, España se entendía, y en general las sociedades, pero España se entendía como una agrupación de familias regida por una familia, que era la familia real. Entonces esa familia real pues iba teniendo descendientes y todas las familias iban teniendo descendientes. Entonces Vale, había una y, continuidad. y el principio de justicia de que yo pueda acceder al cargo ya no lo tendría, puesto que mi familia, al no ser parte de la familia real, no podría llegar a ostentar un cargo de importancia, aunque esté preparado para ello. ¿Cómo concibes esto? ¿Lo cambiarías de alguna forma o te sigue gustando este modelo? Me gusta este modelo porque lo que hemos hablado es que en las sociedades tradicionales cada uno se encargaba de lo suyo, ¿sabes? El rey que ha estado toda la vida formado para gobernar, educado por monjes, por profesores, para que se dedique a reinar como tiene que reinar. Y luego estaban los aristócratas para que gobiernen en lo que a ellos les corresponde. Y luego gente como tú y como yo participábamos en los gremios, en las universidades, en nuestros pueblos, incluso en nuestras ciudades, en nuestros reinos, y ya está. Pues yo lo que no puedo ser es, yo con mi posición, no, yo es que quiero ser rey de España y quiero gobernaros a todos. ¿Por qué? Si yo, ¿con qué derecho tengo yo? Yo no tengo derecho a eso. Derechos del rey. Pero ¿por qué crees tú que no tienes derecho a eso? ¿Y por qué crees que tengo derecho a eso? Porque tienes la libertad para decidir según tus responsabilidades, tu esfuerzo, tu valentía, tu disciplina, para ver estratégicamente lo mejor para tu nación. Entonces, si tú mismo piensas que eres apto y una masa te puede seguir, ¿por qué no podrías, no a la fuerza, sino por la vía democrática, por qué no podrías ser el rey o el máximo mandatario de un país para traer la máxima prosperidad y desarrollo y calidad de vida para tus gentes, para tu ciudadanía? Porque por vía democrática hoy estoy en el poder y mañana está otro. ¿Me entiendes? Si ya no se trata de eso, esto no quiere decir que el rey gobierne y gobierna él solo y hace lo que quiere y no escucha a nadie. No, al contrario, en las monarquías católicas, el rey escuchaba a las cortes y las cortes eran auténticamente representativas de la sociedad, porque no eran listas cerradas de diputados corruptos que nadie conoce, no. Era, este gremio ha elegido a este representante y todos los gremios han escogido a este representante y esta ciudad manda a este representante y manda a este representante con una función y con un objetivo y tienes que cumplir esta función. No puedes luego hacer lo que tú quieras, como hacen los diputados liberales, que pueden cumplir o no pueden cumplir su programa electoral. Los representantes antiguos tenían que cumplir lo que les mandaba quien los había escogido. Entonces el rey escuchaba a toda esta gente. Que haya una monarquía, que haya un rey, no quiere decir que tú y yo no seamos escuchados, al contrario, seremos más escuchados que en este régimen. Entonces, claro, ahí estaban los consejos, ahí estaban, pues eso, los consejos por los que el rey escuchaba. Vale. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que más te molesta de las instituciones actuales? Lo que más me molesta, su ateísmo, su O sea, ateísmo, ¿crees que el hecho de no tener fe repercute negativamente en el desarrollo económico, social y tecnológico del país? efectivamente. Y yo creo que ¿Por qué? cuando España bueno, ahí está la historia, cuando España ha sido católica, ha sido primera potencia del mundo. Dejó de ser católica y ¿cómo estamos ahora? Si es que la historia está ahí, tampoco hace falta argumentar y venir aquí con teorías y no, no, la historia está ahí. España, hay que tener claro que España fue primera potencia mundial durante 3 siglos y fue porque en ella la unidad católica estaba más asentada que en otros países.
toda la gente era católica y toda la gente coincidía, tenía una misma visión de la vida, de la realidad, de la muerte, de lo que es el bien, el mal, lo justo, lo injusto. Éramos todos católicos y España fue la primera potencia del mundo. Entonces, no es como si yo ahora me invento un partido político y digo, no, es que España está así, pero yo me he inventado una manera con la que creo que España va a funcionar. No, no hay que inventarse cosas para que España funcione. España ya funcionaba, hay que volver a eso. Y es lo que hemos dicho antes, esto no significa vestirnos como en el siglo XVIII, ni volver a ir en burro, ni en vez de encender la luz, enchufar una lámpara, ¿sabes? No, pero volver a esas instituciones, a ese espíritu, a esas ideas, no a estas ideologías revolucionarias. Vale. ¿Y tú cómo crees que podríamos cooperar los países que somos hispanohablantes, que llevamos ya 600 años hablando el mismo idioma? ¿Cómo crees que podríamos cooperar hoy en día para tener mejores instituciones o tener una mejor cooperación económica, etcétera? Bueno, el tema de la hispanidad es complicado, ¿no? Porque durante siglos habíamos sido éramos varios territorios, varios pueblos unidos por una única monarquía y ahora son varios estados, ¿no? Entonces, lo primero sería darse cuenta, tanto aquí como allá, porque allá no se dan cuenta, pero aquí tampoco se dan cuenta. Y empezamos con discursos que si panchitos, que si Latinoamérica, que si no sé qué. Y no nos damos cuenta del potencial que tiene América y de que España sin América es nada. España sin América es como si coges mi cuerpo y le arrancas la cabeza, Ya ¿sabes? está. Sí, sí, sí. No puedes separar España de América. Entonces, lo primero sería darnos cuenta del potencial que tenemos, ¿no? Y luego, federar todos estos pueblos. No se puede retroceder 200 años y decir, no han existido las independencias. Pues sí, han existido y existen. Y hoy existe Bolivia, y existe Ecuador, y existe México. Pues hay que contar con eso, ¿no? Entonces, habría que federarse de alguna manera, pero federarse bajo un único rey, bajo una autoridad común. Si nos federamos todos en pie de igualdad, no vamos a llegar a ningún lado. Vale, Necesitamos una entonces, autoridad suprema. vale, y con esta autoridad suprema, ¿dónde crees que se llegaría? Pues se llegaría a tener el espacio geopolítico más grande. Sí, Mm. porque lo que es Hispanoamérica creo que es más grande que Rusia. Tendríamos, seríamos el espacio geopolítico más grande del mundo. O sea, tenemos todos los recursos, imagínate toda la hispanidad unida. Todo lo que es la antigua monarquía católica unida otra vez. Si es que fuimos primera potencia, a eso es a lo que hay que volver. Y eso es lo que no tiene Italia, lo que no tiene Francia, lo que no tiene Alemania. Están invadidas por el Mm. Islam y en pocas generaciones se acabó. España siempre puede traer hispanoamericanos y esa es la bendición que tenemos O sea y que, por tenemos que ejemplo, aprovecharla. si se uniesen, tendríamos gente en el continente americano, personas en el continente europeo y tendríamos mucha variedad de recursos económicos a explotar, ¿no? Claro, Seríamos una gran potencia, por lo tanto, la mayoría de países nos tomarían en serio si nos federásemos, como tú has comentado. efectivamente. ¿Cuál es el problema que tiene España? Que ha abandonado América para centrarse en Europa. Cuando no entendemos que Europa y España son enemigas. ¿Por qué? Porque España ha combatido a los herejes protestantes, ha combatido a Inglaterra, ha combatido a Francia, ha combatido a Holanda, ha combatido al Imperio Austriaco. España ha combatido con media Europa. ¿Por qué? Porque en Europa, desde hace 500 años, a raíz del protestantismo, empiezan a circular unas ideas revolucionarias, que si el liberalismo, que si la soberanía nacional, que si el ateísmo, que si el protestantismo, etcétera. Mm. España lucha contra todo eso. España lucha contra todo eso y lo que es la obra de España es América, de decir, un continente donde habían sacrificios humanos a un continente que es el más rico del mundo, porque las regiones más ricas del mundo, las ciudades más ricas del mundo era Lima y era México. Era Lima y era México y eran ciudades españolas, no eran colonias españolas, eran ciudades españolas, eran reinos españoles. Era tan español
virreinato de Río de la Plata como el reino de Valencia, ¿sabes? O el reino de León como el reino de Nuevo León, en México. Sí, madre mía. Pues sí, pues sí. ¿Y tú qué opinas ahora mismo de la intromisión del euro con respecto a la peseta? ¿Crees que se vivía mejor? Ahora mismo, a día de hoy, con la acción de la Unión Europea, ¿tendríamos más nivel adquisitivo del que tenemos actualmente? ¿O qué consecuencias tendría no tener la misma moneda a nivel económico, a nivel de exportaciones, etcétera? ¿Nos ha salido rentable? ¿Nos ha salido negativo? ¿Cómo crees este cambio de moneda? Pues no sabría decirte muy bien, Varo. Yo me quedo con lo que me dice mi yaya de que antes eran más ricos y cuando vino el euro perdieron poder adquisitivo, ¿no? Yo creo que es importante tener una moneda fuerte, una moneda nacional, como la que tenía la monarquía católica, que era el real de A8, que era el dólar de la época. La moneda española en 1800, en 1700 era como el dólar hoy en día. A eso es a lo que tenemos que volver. No al euro, que es una moneda del mercado común, un mercado común dirigido por Francia y Alemania, y que viene a subyugarnos a todos los demás. Mira la agricultura española como está así, ¿no? Tenemos que traer productos de Sudáfrica, productos de a saber de dónde, que no pasan los mismos controles ni pasan por los mismos impuestos, y mientras el campo español se está arruinando. Aquí en Valencia, por ejemplo, tenemos la albufera con el arroz, tenemos las naranjas, pues ahora están entrando arroz de Argentina, naranjas de no sé dónde, y no pasan por los mismos controles ni tienen que pagar tanto. Entonces el campo español se está arruinando por seguir las políticas de la Unión Europea. Y supongo que a nivel monetario será algo parecido. Sí, que al final tú te tienes que subyugar a lo que dice el resto, aunque a ti te venga bien o mal, ¿sabes? Claro. Hmm. Sí, sí. También hay un dicho que es como con pan y circo mantienes al pueblo callado. ¿Qué opinas de esta frase a día de hoy? Sí, que es muy actual, pan y circo. Lo que pasa es que hoy el pan y circo es TikTok y fútbol y, ¿me entiendes? Son estas cosas. Antes el espectáculo era un combate de gladiadores y hoy el espectáculo es la velada. Pues es el pan y circo de la época, ¿sabes? Lo que a mí me indigna es que gente con tamaño poder de comunicación, que llega a tanta gente, que llega a influir sobre tanta gente, se dedique a hacer el tonto. Es decir, tienes poder, tienes influencia, che, haz algo útil por la sociedad, no simplemente te dediques al espectáculo. El espectáculo está bien, pero es que el espectáculo no nos lleva a ningún lado. ¿Pero no crees que eso es algo útil para entretener a las masas y hacerlas más felices en su día a día? Más felices o más aborregadas, quiero decir. Si está bien que la gente se entretenga y se divierta y desconecte, no podemos estar todo el día obsesionado con estos temas, que es como estoy yo. Así no se puede estar. Pero tener esa capacidad de influencia y de reunión de personas y que solo sea para, no sé, para espectáculos que no tienen mayor trascendencia, me parece triste. Y por eso yo hice algunas canciones, ¿no? Para decir, bueno, pues si esto se pega por ahí, por así decirlo, pues que la gente sepa de estos temas, ¿no? Pues sí, 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 totalmente de acuerdo, que al final, pues, es lo que tiene que ser. Porque tú tienes la libertad de expresión y puedes hacer con tu canción lo que quieras. ¿Tienes pensado Claro. subir alguna canción más? Sí, sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo no soy tan artista como mi novia, que ella sí que saca muchos temas y le pone mucho sentimiento. Yo soy más cuando me viene la inspiración. Pero Sí, sí, sacaré más temas. pero tú, por ejemplo, tu tipo de música son sobre todo batallas o luchas sociales, ¿no? Sí, No irá tan relacionado como a lo mejor la temática que usa tu novia. sí. Ya, lo que pasa es que es eso, yo tiro más a un trabajo intelectual. Yo, por ejemplo, estoy pensando, ya está planeado un canal de YouTube, tengo varios vídeos hechos
y estoy haciendo más guiones, pues tú haces vídeos también, ¿sabes? El trabajo que lleva. Y entonces, pues yo hago vídeos de estos con muchos datos, con documentación, con fuentes. Entonces mi trabajo es más tirando a lo intelectual más que lo artístico. Que al final lo intelectual y lo artístico se entremezclan, pero que vaya, que yo tiro más para hacer vídeos y documentales que para hacer canciones, ¿sabes? Al contrario, usaría las canciones un poco de promoción, por así Mm. decirlo, de publicidad. Sí, o sea que tú, por ejemplo, vas a hacer ahora vídeos sobre el tema de la masonería y todo esto, porque a mí lo del tema de los masones me ha dejado flipando. ¿Sabes? Que haya élites que realmente controlan todo lo que haces. Sí, mira, el primer vídeo que tengo hecho es sobre el carlismo, que explica lo que hemos hablado al principio del directo, de que por qué tenía que reinar Don Carlos, cuál es el problema de que esté la dinastía usurpadora, tal, lo explico todo. Sí. Luego también otro vídeo sobre los orígenes ocultos del Renacimiento, donde se ve la influencia de los judíos y de los humanistas en toda esa lucha que se llevó contra la Iglesia y contra el cristianismo en los tiempos del Renacimiento. También tengo otro vídeo sobre la expulsión de los judíos de España, que ese es un vídeo denso. Y en fin, tengo muchos vídeos para hacer, pero esos los tengo grabados y los iré subiendo. Mm. Pues joder, pues nada, pues muchísimas gracias. ¿Y tienes algún comentario, alguna reflexión que quieras decir ya para finalizar esta bonita charla que hemos tenido? Porque la verdad es que me gusta escuchar mucho opiniones tan diversas y, por así decirlo, tan reaccionarias según tú lo que dices, porque sí que es Sí, verdad que tú a lo mejor no tienes una opinión de una gran cantidad de gente, ¿no? Sino de unos pocos, pero tú sabes fundamentar y sabes razonar, ¿sabes? Tú también respetas, ¿no? Entiendo que respetas todo tipo de opiniones. sí, a ver, yo soy capaz de hablar con cualquiera. Yo siempre digo que respeto a la persona. Yo las ideas las puedo respetar o no, pero yo a quien dice la idea yo siempre voy a respetar al otro. Yo tengo amigos que están en las antípodas ideológicas y yo me junto con ellos y somos tan amigos y no pasa nada y podemos hablar sin ningún problema, podemos discutir incluso y sin ningún problema. Hmm. Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando la gente ya se cierra a escuchar estos discursos, porque desde la tele te han dicho que son discursos de odio, o nazi, o antisemita, o reaccionario, pues así no aprendes nada. A ti te doy las gracias por darme la oportunidad de poder compartir toda esta información con quien quiera y que le sirva. Y yo siempre animo a investigar sobre estos temas, más que nada porque es una cuestión también personal de cada uno, de decir, conoce en el mundo en que vives, conoce la realidad más allá de lo que se te presenta y profundiza y te sorprenderás de muchas cosas y luego incorpora este conocimiento a tu vida, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando has dicho lo de las antípodas ideológicas, ¿tienes algún amigo comunista? Sí, Sí. fíjate, tengo amigos comunistas, anarquistas, trans, musulmanes, tengo amigos de todo tipo y yo me llevo bien con todos y yo puedo expresarme así como me he expresado contigo y no pasa nada, ¿sabes? O sea, Si yo no pudiera expresarme, si no pudiéramos hablar, a mí no me sirve tener una amistad, ¿sabes? Yo tampoco voy a ir, sí. tú eres un cabrón y te voy a matar y estás equivocadísimo. Yo no voy así. Yo hablo con respeto y ya está. Y con Y respeto tú, se me puede rebatir también. sí. ¿Y tú puedes llegar a entender la ideología comunista conforme a la realidad que ha vivido cada persona en su propia casa? O, Yo por puedo ejemplo, no la comunista, también, por ejemplo, alguien que sea fascista o ideologías muy extremas. ¿Podrías llegar a entender o cómo crees que esta gente llega a estos sitios? Sí, a ver, yo soy historiador y me dedico a entender procesos históricos. Todo proceso es histórico porque se da a través del tiempo. Entonces yo Mm. entiendo el proceso por el cual alguien se hace comunista o se hace fascista o piensa así o piensa así. Yo entiendo ese proceso. Pero claro, yo también he tenido procesos y he tenido experiencias y vivencias que me han llevado a sitios equivocados, de los que he tenido que salir, tanto a nivel personal como a nivel ideológico. Y yo creo que
eso es normal en cada uno de que ir haciendo su camino y prueba y error, y si te equivocas, dar marcha atrás. Yo puedo entender el proceso de cada uno. Ahora bien, yo no tengo por qué estar de acuerdo con ese proceso. Hmm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues nada, ¿quieres hacer alguna reflexión final de todo lo que hemos hablado ahora mismo? Yo, que Dios nos pille confesados, esa es mi reflexión. Y Que nos bueno, ampare en su gloria. claro, y lo que había dicho de que hay círculos carlistas por España y por Hispanoamérica, yo os invito a buscarlos aquí en Valencia. Círculo Carlista Valencia. Alberto Ruiz de Galarreta se llama. Y creo que a final de mes se iba a hacer una reunión. Entonces, muy bien. Y que la gente que se anime, que siga buscando estos temas, que siga informándose y sobre todo que le den una ojeada al carlismo, una oportunidad, porque hoy en día está muy desdibujado, casi somos pocos, pero quedamos y no moriremos. Y yo creo sinceramente que el carlismo es la salvación de España. Vale, pues bueno, pues muchas gracias, Miguel, por Muchas esta gracias a ti, charla. Varo, a ti por entrevista.